Bien, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Buenas tardes a todos. Antes de iniciar, muchachos, alguna pregunta. Vamos a realizar el día de hoy unos ejercicios complementarios al material que ya revisaron de transformador eléctrico. Solamente haremos unos ejercicios adicionales y resolveremos dudas al respecto. Pero antes de pasar a eso, muchachos, si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario acerca del trabajo que ya tienen en puerta o cualquier otra cosa que quieran compartirnos, adelante, por favor. Muchachos, no hay dudas, preguntas, confírmenme si me escuchan, por favor. Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok, gracias. Gracias, Jennifer. Bien, entonces, si no hay dudas o preguntas, voy a compartir mi pantalla. Vamos a hacer un resumen rápido de ese tema de transformador eléctrico y los ejercicios correspondientes para pues, cerrar ya con este tema. Profe, bueno, un comentario nada más. Sí, adelante. En los equipos de física, en mi equipo falta una persona y si alguien quiere, es el equipo 8, pero porque faltan muchos que no tienen equipo. Ajá, si alguien quiere agregarse al equipo 8, ahí hay una vacante. Ya tienen acceso a la presentación, digo, a la carpeta, Varela. Me parece que no, porque aún no estamos completos. Pero ya pueden nombrar un representante para que les dé acceso a la carpeta. Ah, sí, ya está el representante, pero no me ha llegado nada. Tú eres. Sí, sí, Entonces, sí. para revisarlo y darte acceso a la carpeta para que ya puedan generar su archivo, puedan empezar a trabajar aunque se integre la persona que falta un poco después. Sí, gracias. Ok. Vamos entonces, muchachos, a continuar sobre esto. Y el tema es entonces el transformador eléctrico, y el transformador eléctrico ideal quiere decir que es un transformador pues que trabaja de forma ideal. Vamos a ver a qué se refiere eso. Y aquí tenemos como en estas imágenes algunas de las aplicaciones de este transformador eléctrico. Seguramente algunos de ustedes han visto cosas como estas. Yo creo que cualquiera ha visto en la calle sobre los postes transformadores de este tipo. Transformadores que se llaman transformadores tipo pedestal, que son los que se utilizan comúnmente en la distribución de energía eléctrica ya para alimentar a las casas o a los comercios. Es lo que más podemos visualizar fácilmente cuando caminamos por cualquier calle. Podemos encontrar estos en las alturas instalados para alimentar a las casas, a los comercios. Estos transformadores se utilizan el principio de la inducción electromagnética para su funcionamiento. Esa es básicamente la forma en que funcionan. Del lado derecho vemos un transformador ya de grandes dimensiones utilizados en industria o en grandes sistemas de distribución que requieren mucha energía. Aquí no se ve la dimensión, pero son bastante grandes. Son transformadores de potencia para aplicaciones que requieren mucha energía. Y las otras dos imágenes que tenemos, a lo mejor también hemos tenido oportunidad de verlas por ahí cuando hemos desarmado algún aparato eléctrico, tal vez un horno de microondas o alguna otra aplicación pequeña. Podemos encontrar este tipo de transformadores más pequeños que pues que también tienen múltiples aplicaciones. Y como todo esto, la información que está aquí ya está explicada en esos videos. Solamente recordar, puntualizar que se basa nuevamente en el principio de inducción electromagnética, su funcionamiento, y en este caso estos transformadores son para funcionar con corriente alterna. Esto es decir, es una corriente que está cambiando permanentemente de magnitud y de dirección
y eso ocasiona que el campo magnético esté cambiando también de magnitud y de dirección, y de esa manera podemos conseguir ese efecto de la variación del campo magnético, y se utilizan precisamente estos transformadores para aumentar o disminuir o variar las características de circuito eléctrico, lo que son voltajes y corrientes. Se forma de esta manera con un núcleo de hierro en el cual se unen dos devanados, dos conjuntos de dos bobinados de alambre de cobre o de algún otro material que pues cuando se suministra en el lado izquierdo, por ejemplo, una corriente alterna, esto ocasiona una variación del flujo que induce también una corriente del mismo tipo en el secundario, en el otro devanado, y entonces este es el principio de funcionamiento básico. Entonces se llaman, al bobinado del lado izquierdo se le llama el bobinado primario, al de la derecha se le llama el secundario, y precisamente, pues dependiendo de la relación que exista entre la forma de construirlo, pues este transformador puede cambiar las características de la corriente eléctrica, el voltaje y las intensidades de corriente. Entonces, bueno, ya ustedes vieron, aquí están las aplicaciones. Una de las aplicaciones cotidianas, el cargador de su celular, por ejemplo, tiene un pequeño transformadorcito. Los hornos de microondas también tienen un gran transformador para poder generar esas microondas, y incluso las televisiones, las pantallas planas tienen aplicación este fenómeno en su funcionamiento. Y bueno, en esos videos estaba la explicación de estos del funcionamiento de este transformador. Aquí lo único que vamos a rememorar es que existen algunos parámetros que permiten encontrar la relación entre pues la forma de construcción del devanado primario y el secundario, de tal suerte que existe una relación entre el número el voltaje que suministramos al primario, que está aquí simbolizado por V subíndice P, y el voltaje que existe en el secundario. Si nosotros hacemos la relación entre esos dos voltajes, va a resultar igual a la relación que existe entre el número de espiras primarias, representado por la N subíndice P, entre el número de espiras secundarias, representado por N subíndice S. Entonces, si nosotros hacemos esa relación entre voltajes, debe ser igual exactamente a esa relación entre número de espiras. Entonces hay una relación directa entre voltajes y número de espiras. Por otra parte, de igual manera, cuando hay cuando se alimenta este devanado primario, hay una corriente primaria que está circulando por él, una corriente eléctrica que ocasiona precisamente la variación del flujo, y en el secundario se va a presentar también una corriente secundaria que va a tener la misma variación que tiene la corriente primaria, pero que además va a haber una relación entre estos voltajes primario y secundario y corriente primaria y secundaria, que está dada en esta expresión, esta ecuación, en donde me dice que la relación que existe entre el voltaje primario y el secundario es igual a la relación inversa. Se dan cuenta, aquí se invierte a la relación inversa entre la corriente secundaria y la corriente primaria. Entonces, esto es importante recordarlo porque la relación con la corriente es inversa, no directa como en el caso del voltaje y el número de espiras, sino inversa. Hay que intercambiar las corrientes, la secundaria y la primaria, para que se cumpla esta relación. Y la misma relación existe entre el número de espiras y las corrientes. Es una relación inversa. Entonces, esto es lo que hay que recordar para poder resolver problemas que encontremos de transformadores ideales, o de transformadores que el decir ideal significa que este transformador pues aprovecha toda la energía que está de un lado
se transfiere íntegramente al lado secundario y entonces se considera que es ideal. Aunque en la realidad, en la vida real, eso no ocurre. Es una primera aproximación a la determinación de estos parámetros de un transformador, sin considerar que pueden existir pérdidas de diverso tipo, y que las vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, es el siguiente tema y último antes de este segundo parcial, en el que vamos a tomar en cuenta que existen pérdidas y entonces vamos a tener que calcular algo que se llame eficiencia y entonces vamos a tener que trabajar con transformadores reales, no ideales como estos. Entonces, muchachos, este es en sí el resumen. Después viene un ejercicio que ya está explicado con detalle en el video. No me voy a detener en él, porque lo que nos interesa el día de hoy es hacer un ejercicio adicional, bueno, una serie de ejercicios adicionales para complementar los anteriores, muchachos. Entonces, el primer ejercicio me habla de un transformador, perdón. Antes de iniciar con los ejercicios, muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, todo bien. Ok, gracias, Ayelen. Vamos entonces a resolver este primer ejercicio. Son ejercicios simples. En este caso me dice que tengo un transformador reductor. Cuando hablamos de un transformador reductor, se refiere a que el voltaje que vamos a obtener en el secundario con relación al primario va a ser más pequeño, es decir, se va a reducir, siempre se les va a dar nombre en función de qué es lo que hacen con el voltaje. En este caso, si dice que es reductor, es que va a reducir el voltaje que alimentemos en el primario, va a entregar un voltaje más pequeño en el secundario. Precisamente aquí me dice que es para disminuir el voltaje de 800 volts a 220 volts. Entonces, debo identificar que esto que me dice aquí, este es el voltaje primario y este sería el voltaje secundario. Entonces, si vemos, es mayor el voltaje primario que el secundario. Y me pide calcular el número de vueltas en el secundario. Entonces, número de vueltas secundario, esto lo que me está pidiendo es el número de vueltas en el secundario, que simbolizo con N subíndice S, y el primario tiene 9000 espiras, ¿ok? Entonces, esto es el número de espiras en el primario. Y entonces, bueno, pues la recomendación de siempre es hacer primero un esquema que me represente el problema para poder colocar ahí los datos y pues estar bien cierto de lo que estoy haciendo. Entonces, si aquí tengo en el primario son 800 volts, lo represento de esta manera. 800 volts están aplicados ahí entre las terminales de esta bobina y esto es el voltaje primario. Y me habla de que tenemos 9000 espiras en el primario, entonces vamos a marcar que acá hay un número de espiras del primario, tantas como 9000. Espiras, ok. Y luego me habla de que el voltaje secundario es de 220 volts, entonces voy a representar ese voltaje secundario acá, en las terminales de la bobina del secundario. Tenemos un voltaje secundario de 220 volts. Y me habla de un número de espiras que no conozco en el secundario y es lo que hay que determinar. Entonces, este número de espiras secundarias es nuestra incógnita. Vamos a determinarlo. Y bueno, ya está. Desde luego, cuando se alimenta aquí una corriente variable en el primario, pues eso inducirá un voltaje variable en el secundario, pero que tendrá este valor máximo de 220 volts. Y nos interesa determinar el número de espiras que tendríamos que poner en este devanado secundario, que enrollar aquí para poder lograr esta variación de voltaje desde 800 volts a 220 volts del lado secundario. Muchachos, la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de las que vimos anteriormente que puedo aplicar para resolver esto? Sería la de voltaje primario sobre voltaje secundario igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras secundario. De acuerdo, gracias, Ayela.
Voltaje primario entre voltaje secundario es igual al número de espiras primaria entre el número de espiras secundarias. Recordemos que efectivamente, como nos dice Ayelen, hay una relación directa entre voltaje primario y voltaje secundario y número de espiras primarias y número de espiras secundarias. Aquí es parte de mi dislexia, digo una cosa y escribo otra. Entonces este es número de espiras secundarias. Bien, y en este caso, este número de espiras secundarias es precisamente lo que nos están pidiendo, entonces hay que despejarlo de esta ecuación. ¿A qué será igual este número de espiras secundarias, muchachos? ¿Cómo hago ese despeje? ¿Cuánto es? Es igual a qué. ¿Quién me ayuda? ¿No sería el número de espiras principales por el voltaje secundario sobre el voltaje primario? Número de espiras primario por el voltaje secundario, sí, entre el número de espiras secundaria. Muy bien, gracias, Ayelen. Para quien no lo haya visto, esto es fácil. Si necesito despejar el número de espiras secundarias, la quito de aquí, lo pongo en el numerador. Y esto lo tengo que quitar de aquí. Tengo que quitar este voltaje, pasarlo multiplicando, y tengo que quitar este otro voltaje y pasarlo dividiendo. Y así salió. ¿Sí quedó así? Pero abajo es voltaje primario, ¿no? Voltaje primario, ¿verdad? Sí. Les digo que digo una cosa y escribo otra. Entonces, cuídenme las manos. Entonces, aquí me queda voltaje primario. Ok. Bien, gracias, Varela. Ya está, entonces ahora sí, vamos a sustituir valores para encontrar el valor de este número de espiras secundario. Y eso va a ser igual al número de espiras del primario, que me dice aquí que son 9.000, perdón. 9.000 espiras las que forman este devanado primario. Voy a volver un poco. 9.000 espiras multiplicados por el voltaje secundario, que en este caso son 220 volts. Y divididos entre el voltaje primario, que son 800 volts. Entonces, si me ayudan con sus calculadores, vamos a reducir un poquito para hacerlo más sencillo. Pero voy a quitar 2 ceros acá y 2 ceros acá. Tengo 90 por 220. ¿Cuánto me dan 90 por 220, muchachos? Ayúdenme con su calculadora. $19,800. Gracias, 19.800. Ok. Y estos volts se eliminan con estos volts. Y me quedan entre 8. ¿Cuánto me da eso? Da 2.475. 2.475. Y estos son espiras. Aquí me faltó poner la unidad, son espiras. Y entonces el número de espiras secundarias es de 2.475 espiras. Si observamos la relación de este número de espiras con relación a la del primario, vemos que son mucho menor cantidad. Y entonces eso va a ocurrir siempre que un transformador sea de este tipo, reductor. Cuando necesitamos reducir la tensión, pues tendremos menos espiras en el secundario. En este caso, vemos, esta es la relación de la cantidad de espiras que habrá en el secundario para que podamos obtener 220 volts cuando alimentamos con los 800 volts el primario. Muchachos, hasta aquí este problema. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Bien, soy muy simple, solamente hay que identificar bien los parámetros para que, y desde luego hacer bien este despeje, que no les pase lo que a mí, porque ahí es donde radica de cierta manera la complejidad en estos problemas, pero la verdad no es muy difícil. Entonces, después de este vamos a revisar otro ejercicio, muchachos, si no hay más comentarios. Tenemos este segundo ejercicio también de transformador ideal, en el cual me indica que
Hay una intensidad de corriente en el secundario de un transformador que se utiliza para elevar la tensión. Este me dice que este transformador sirve para dar una tensión mayor en el secundario que la que entra en el primario. Cuando escucho esto de elevar o elevador, y entonces acá veo que la tensión es de 120 a 900, y aunque no esté explícito aquí, tengo que interpretar esto como esta primera tensión que me dan como el voltaje primario, y este segundo dato que me dan como el voltaje secundario. Y lo que me habla el enunciado, la intensidad de corriente esta que me está dando es de 2 amperes, se está refiriendo a la corriente en el secundario. Entonces este valor que me están dando es la corriente secundaria. Suponiendo que el rendimiento es de 100%, esto del rendimiento lo vamos a ver en el siguiente tema, pero cuando me habla del rendimiento de 100%, precisamente se refiere a que esto es un transformador ideal. Y entonces, si es un transformador ideal, pues aplican las 3 ecuaciones que ya revisamos en principio. Transformador ideal. Y entonces me pide calcular la intensidad de corriente en el primario. Lo que me está pidiendo como calcular es esta corriente primaria. Esa es mi incógnita, eso es lo que no conozco y hay que calcular. Y entonces nuevamente lo que siempre recomiendo es, pues lo primero, hacer el esquema que me represente el problema y poner en él mis datos para identificar claramente lo que estoy haciendo. Entonces aquí hay un devanado primario en el cual se alimentan 120 volts. 120 volts y me dice que, bueno, voy a poner aquí que hay una corriente secundaria, esa no está aquí. Aquí hay una corriente primaria que no conozco, que es lo que quiero determinar. Entonces aquí hay una corriente primaria, es un voltaje primario, no lo puse. Aquí hay una corriente primaria que no conozco y es precisamente mi incógnita para determinar. Y vamos a ver, entonces vamos a poner los datos del lado del secundario. Acá tendré 900 volts en la salida del secundario. Y me dice que la corriente del secundario es esta de 2 amperes. Aquí habrá una corriente secundaria de 2 amperes. Y entonces tenemos que determinar cuál será la corriente que existe en el primario en estas condiciones. Muchachos, ¿cuál es la ecuación que debo de usar para poder resolver esto? ¿Alguien me dice? La de voltaje principal sobre voltaje secundario es igual a intensidad secundaria entre intensidad primaria. Muy bien, Varela, gracias. Voltaje secundario, voltaje primario, la relación entre el, perdón, al revés, no, otra vez, primario y secundario. Aquí es voltaje primario entre voltaje secundario. Y recuerda que efectivamente, como lo dijo Pedro, la relación es inversa, es decir, va la corriente secundaria con respecto a la corriente primaria. Ya está. Y entonces nuevamente lo que me interesa aquí es determinar la corriente primaria. Tengo que despejarla. ¿A qué será igual esta corriente primaria despejada, muchachos? ¿Quién me ayuda con el despeje, que es igual? Corrientes secundarias por el voltaje secundario sobre el voltaje primario. Ok, corriente secundaria por voltaje secundario. Sí, entre voltaje primario. Muy bien, Nayelen, gracias. Vamos a rectificar porque luego digo una cosa pero escribo otra. Entonces quiero despejar esta, la paso para acá y me queda corriente secundaria, voltaje secundario, muy bien, entre voltaje primario. Ok, perfecto. Entonces vamos a calcular este voltaje, esta corriente primaria a partir de esa ecuación.
que ya despejamos, y simplemente sustituimos datos. La corriente secundaria que pasa por este devanado es de 2 amperes. Eso va multiplicado por el voltaje secundario, que son estos 900 volts. Y dividido entre el voltaje primario, que son estos 120 volts que se aplican del lado izquierdo, 120 volts. Y entonces, si hacemos la ecuación me da 2 por 900, me da 1800. Entre 120. Muchachos, ¿cuánto es 1800 entre 120? 15. 15, gracias, 15 amperes. Entonces, la corriente primaria es igual a 15 amperes. Debe de haber 15 amperes en el primario para que en el secundario haya 900 volts y 2 amperes secundarios. ¿Se dan cuenta, muchachos, de la relación entre la corriente primaria y la secundaria? Se observa que esta corriente primaria es más grande que esta corriente secundaria, y los voltajes, por el contrario, este voltaje es más pequeño y la corriente secundaria, el voltaje secundario es más grande. No sé si alcanzan a observar, muchachos, la relación entre esos dos parámetros. Muchachos, ¿alguien lo ve? Bien, muchachos, ¿dudas, preguntas con respecto a esto? No. No, profe, ninguna. ¿No? Vale, entonces tenemos un ejercicio más complementario, en donde hay que hacer lo mismo, pero combinado en un solo ejercicio. Y entonces me hablo a través de un transformador ideal que tiene 300 espiras en su primario y 90.000 en el secundario. Dice, si la tensión del generador que se conecta a dicho transformador es de 60 volts, esto es la tensión primaria, o el voltaje primario. Calcular, vamos a ver, este es el número de espiras primario, y aquí tenemos un número de espiras secundario, y acá dicho transformador 60 volts, esto será el voltaje primario. Me pide calcular en el inciso A la tensión en el secundario, es decir, el voltaje secundario, y en el inciso B la corriente en el primario, si en el secundario, esta es la corriente, esta es la incógnita, si en el secundario es de 150 amperes, entonces esto es la corriente secundaria. Nuevamente, la recomendación es hacer el esquema, porque luego con tantos datos pues existe la tendencia a equivocarnos. Entonces vamos a poner aquí el voltaje primario, que es de 60 volts. Es el voltaje primario. Y luego el número de espiras primarias, que es de 300. Vamos a simbolizarlo de esta manera. El número de espiras primarias es de 300 espiras. Y me habla de que la corriente primaria no la conozco, de hecho es algo que tengo que calcular, la corriente primaria. Y la corriente secundaria es de 150 amperes, eso lo tengo que poner con otro color. Entonces acá en el secundario tenemos un voltaje secundario de, no me dice, es algo que tenemos que determinar, cuánto vale este voltaje secundario. Pero me habla de una corriente secundaria de 150 amperes. Acá está, corriente secundaria, 150 amperes. Ya casi está, porque me falta nada más el número de espiras secundarias, que me dice que es de 90.000.
Bien, muchachos. ¿Por dónde empezamos? ¿Alguna sugerencia, muchachos? ¿Qué podemos empezar a calcular? El voltaje secundario El voltaje secundario. ¿Con qué expresión lo podemos calcular? con voltaje primario sobre voltaje secundario es igual a espiras primarias sobre espiras secundarias. Voltaje primario, voltaje secundario es igual a número de espiras primarias, ok, entre el número de espiras secundarias, de acuerdo. Y entonces de ahí tendremos que despejar este voltaje secundario. Y entonces el voltaje secundario va a ser igual a, díganme, ayúdenme. Al voltaje primario por el número de espiras secundarias Ajá. sobre el número de espiras primarias. Primario, número de espiras secundarias, muy bien, por, entre número de espiras primarias, ok. Muy bien, Guerrero debe ser Jorge, no me acuerdo. Ok, vamos a calcular entonces el voltaje secundario con eso, muchachos. El voltaje secundario entonces va a ser igual a el voltaje primario, que es de 60 volts, multiplicado por el número de espiras secundarias, que en este caso son 90,000 espiras, son muchísimas. 90,000 espiras. Y eso va dividido entre el número de espiras primarias, que en este caso son 300 nada más, 300 espiras. Si hacemos esta relación, vamos a empezar reduciendo unidades y cantidades también para hacer más simple la ecuación, la operación. 60, muchachos, 60 por 900, ¿cuánto me da? 6 por 9, 54,000. Sí, profe. Sí, 54,000. 54,000 entre 3. Da 18,000. 18,000. Ok. El voltaje secundario entonces es de 18,000 volts. Entonces ese transformador tiene 60 volts a la entrada y tiene 18,000 volts a la salida. Si se dan cuenta es una tensión mucho más grande. Entonces, ¿cómo se llamará este transformador? De acuerdo a que entrega un voltaje mayor en el secundario con respecto al primario. ¿Alguna idea? En los otros casos habíamos visto que entregaba voltaje menor en el secundario, decíamos que era un transformador reductor. En este caso, entrega un voltaje mayor. ¿Cómo se podrá llamar esto? ¿Alguna idea, muchachos? Cualquiera es buena, sin miedo. Un transformador elevador. Un transformador elevador, muy bien, gracias. Así es como se define. Un transformador puede ser reductor, si es que reduce la tensión del primario al secundario. Un transformador elevador, si es que aumenta su voltaje del primario al secundario. Muy bien, gracias. Entonces es elevador, porque eventualmente nos pueden preguntar si el transformador es reductor o elevador. Entonces es importante identificar eso. Ya está, entonces ya tenemos el voltaje en el secundario, ya lo calculamos, y entonces ahora lo que resta es determinar la corriente primaria. Y la pregunta es, ¿cuál expresión, cuál ecuación puedo utilizar para calcular la corriente primaria en este momento? Pues se puede Sugíranme, muchachos. utilizar las dos fórmulas, ¿no? La de voltaje primario entre voltaje secundario es igual a intensidad secundaria entre intensidad primaria, o el de número de espiras primario y número de espiras secundario es igual a intensidad secundaria sobre intensidad primaria. Muy bien. Vamos a ver que efectivamente podemos usar las dos y con las dos podemos obtener el mismo resultado. Vamos a empezar entonces por voltaje primario, así como lo nombraste, Pedro, es igual a la corriente secundaria. Recuerden que aquí es inverso, corriente secundaria entre corriente primaria. Y de aquí vamos a despejar lo que nos piden, que es la corriente primaria. Nuevamente, ¿a qué es igual la corriente primaria? Si me ayudan con el despeje.
muchachos, ¿cómo queda ese despeje? Intensidad secundaria por voltaje secundario entre voltaje primario. Muy bien, gracias, Pedro. Voltaje primario. Bien. Muchachos, nos queda un minuto, nos vamos a reconectar nuevamente para concluir este ejercicio después de que se termine el tiempo y para dar unos detalles adicionales del trabajo que sigue. Pero bueno, vamos a aprovechar los segundos que nos quedan para sustituir estos valores. La corriente secundaria, en este caso de 150 amperes. El voltaje secundario que acabamos de calcular de 18.000 volts. Entre el voltaje primario que ya conocíamos que era de 60 volts, lo que alimentamos al primario. Entonces, regresamos, muchachos, para hacer esta operación, terminar de calcular esta corriente por esta ecuación y hacerla por el otro, ver que podemos también utilizar la relación entre las espiras y la corriente. Los veo en 2 minutos, muchachos, por favor.